Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta reunión que está dentro del marco del lanzamiento de Duque 23, mi último cómics. Realizamos ya un evento con el Guatón Salinas, con Rodrigo Salinas el día de ayer en Instagram, ahí pueden seguirnos también. Y les voy a ir contando también a lo largo de este encuentro cómo pueden descargar gratis el cómics, ¿no? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el que es nuestro invitado principal, que es don Miguel Huemul, un peñi del pueblo mapuche. Nos honra su presencia. La invitación es porque el cómic está muy vinculado con los temas de los pueblos originarios, no solo con el Kimun mapuche, sino que también con el conocimiento de los Maori Rapa Nui, y particularmente del pueblo arhuaco, ¿no? El pueblo Santa Marta, los Kogi. Ya el cómic yo lo empiezo a dibujar a partir de un mensaje que me entregan los chamanes Kogi, y la coincidencia que veo un poco en esa cosmovisión del momento que vivimos, y cómo es coincidente con los Rapa Nui, con los mapuche, con una serie de visiones ancestrales y un poco con la visión científica. Nos acompaña también Omara Arriagada, que es el editor de Trauco. Gracias a la gestión de Trauco ha sido posible realizar este cómic y además liberarlo gratuitamente en su versión digital. Está también Daniel Benavides, guionista, nos acompaña desde Valdivia, también muy vinculado al conocimiento del Huelmapu, digamos, un habitante ahí del Huelmapu también, y trabajó conmigo un poco en el guión, en la corrección de estilo del guión. Hechas las presentaciones, Miguel, te hago al tiro la primera pregunta. ¿Cómo concibe el espacio-tiempo el pueblo mapuche? ¿Cómo concibe la geografía, la astronomía, la fuerza telúrica de la Tierra, ¿no? Es más o menos conocido el relato de Caikai Bilú y Tren Tren Bilú y su vínculo Exacto. Ajá. con el comienzo, ¿no?, de la Tierra. Pero ¿cuál es el mito del ciclo, de la vuelta larga, ¿no? Los incas le dicen el Pachacuti a este tiempo, ¿no? Al tiempo que lo que está arriba va a estar abajo. Están los presentes también súper interesantes, que creo que los conversemos en algún minuto, que Daniel tiene mucho antecedente al respecto, de la ceremonia que ocurre en el maremoto de Valdivia, ¿no? Donde una machi realiza una ofrenda ceremonial a orillas del Ah, mar para calmar, ¿no?, este fin de mundo que está viniendo. Eso fue además súper interesante porque hubo un proceso judicial del Estado, entonces hay un encuentro del Estado de Chile de alguna forma con estos conocimientos, ¿no? Entonces, un poco eso, cuéntanos qué es lo que dice el Kimun de dónde estamos parados en este minuto y en este lugar. ya, bien, bien. Bueno, a ver, lo voy a hacer bien tradicional. ¿Eh? Mari Mari con Popiñí, Mari Mari Lamuen. Estoy saludando con mucho cariño a los varones y con mucho Mari, cariño Mari. también a las mujeres. ¿Ya? Eso. Bueno, mira, voy a partir con el tema cuando se nombra Valdivia. ¿Ya? Creo que cronológicamente nosotros tenemos claro a dónde sucedió esto, ¿eh? Pero no fue en Valdivia. No, fue la afuera. Fue en la tierra del Conunantu, que hoy en día se llama Puerto Saavedra. Claro. Bueno, esto conmovió a la comunidad ya mucho, porque mi maestro, que aún está vivito y coleando, el Uñumche, hombre pájaro, es un poeta él, ¿ya? Y él, la tierra de Puerto Saavedra es su tierra, ¿ya? Yo comparto, bueno, ahora en este tiempo, por el tema de la pandemia, no he ido, pero curiosamente el mes de julio siempre me venía todo el mes para allá, ¿ya? Ya, sí, fue impactante
por el tema de la Machi que de una u otra manera hizo este ritual, lo llevó a efecto, ¿ya? Pero el tema cuando ella lo lleva a efecto, lo curioso es porque hay antecedentes, en el fondo es un niño que creo que tenía un retardo, creo, ¿ya? Y la Machi cuando hace esto también está en el tema de religiosidad católica, o también vamos a poner Hay un tema evangélica. como de sincretismo en el... Claro, claro. Entonces cuando viene el tema de este tema de dos religiones, cristianismo y vamos a hablar evangélica, que es muy fuerte en la zona hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy. Somos pocos los mapuches que estamos Acá tengo realmente... una ¿Ya? viñeta que grafica ese encuentro, ¿no? Entre esta cultura judeo-cristiana romana y el Ah, quilún, ¿no? mira, ya. Bueno, Interesante. sí. Entonces, ese tema es un dato que hasta el día de hoy ha sido, bueno, llamemos Puerto Saavedra, ya. No se habla de ese tema ya. Hay muchos, los antiguos, que están allá, no tocan ese tema porque encontraron que era un tema muy delicado y fuera de eso que no está en nuestra cultura. Claro, no tiene nada que ver porque nosotros somos de la vida, ¿no? Claro. Entonces, ese es como un dato anticipando toda esta conexión. Y después, cuando hablamos de esto, bueno, nosotros justamente de 20 para 21 entramos en el solsticio de lo que se llama la parte moderna, solsticio de invierno, pero para nosotros es el Huoñol Tripanto, ¿ya? Entonces, el Huoñol Tripanto, antiguamente, bueno, cuando yo vivía en Peñalolén años atrás, nosotros teníamos estos rituales que duraban 3 días. Y los 3 días era porque comprometíamos a la población de origen mapuche, que son de distintos lados, ¿ya? Y eso nos permitió para ir enriqueciendo el conocimiento, ¿ya? Porque también el Meli Huachamapu, que es esta que no es una cruz, sino que está en el cultrún, está mostrando los 4 puntos cardinales, ¿ya? Los guardianes de la fecundidad universal, como dice mi maestro. Entonces nosotros cuando tenemos esa conexión en la ceremonia, se comienza primer día una ceremonia, curiosamente lo hacíamos allá nosotros con los colegios, ¿eh? Invitábamos a niños. Y después en la noche teníamos un ritual que era para esperar y en el fondo hablamos también del retorno del Padre Sol, ¿ya? Este año, curiosamente, coincidió anoche que había una hermosa luna. Tenemos la primera luna del calendario nuestro, ¿eh? El calendario mapuche, que en realidad es un ciclo, es una vuelta, como decía Mauricio, ¿ya? Es una vuelta, la vuelta larga. Sí, me hace mucho sentido eso. Entonces, en esta vuelta, los antiguos, las rucas que hoy en día son más rucas digamos, de las que existen, están más miradas en el turismo, ¿ya? Pero las rocas antiguas tenían entre 18 y 20 metros de largo, ¿ya? Y tenían un ancho a veces de 12 metros, ¿ya? Y en esto la población, digamos, la familia de donde provenían, se juntaban dentro durante todo el invierno. Y durante todo el invierno ellos transmitían las sabidurías de los antiguos. ¿Mm? Estaban nuestras ñañitas también, que son nuestras abuelas, y las cuales también ellas tenían todo un programa para dedicárselo a las mujeres, ¿ya? Entonces a las mujeres se les integraba, se alistaban, bueno, las lanas, todas estas cosas, ¿ya?
y había una enseñanza para las niñas para que tejiesen. ¿Ya? Los hombres siempre les quedaba el trabajo de ser talladores, eran los que tallaban los rehues, las escalas ceremoniales, o los chemamul, que son, digamos, se hacen en nombre de alguna familia, por ejemplo, ya cuando están algunos antiguos, ya saben que tienen bastante años, ellos hablan con un artesano, ¿ya? Dentro del mundo mapuche, y le encargan que le hagan un chemamul donde está representado él, ¿ya? Porque lo colocan en su tumba, ¿ya? Está de pie, ¿ya? También, bueno, con el tiempo también se fueron agregando, por ejemplo, el tema de la orfebrería, ¿ya? Que se integra fuertemente la plata, de donde hay plateros muy buenos que existen hasta el día de hoy. Y también está lo más antiguo de nosotros cuando nos preguntan, son los yancatos. Los yancatos son piedras en algunas zonas de río, en otras cosas las van a buscar al mar y las perforan. Y cuando hacen estas perforaciones, lo hacen para entregárselo a la mujer. ¿Eh? Es un pectoral, es un pectoral que se amarra atrás. Curiosamente, esa técnica del yancato no se practica hoy en día y donde existen, porque hay, es en el museo que existe de Carlos Cardún y que está en Santa Cruz. ¿Ya? Ahí están unos yancatos que, bueno, él rescató y están en ese museo. Los ciclos, bueno, este ciclo de 3 días estaba en la conexión con la familia, ¿eh? Desde los abuelos hasta los niños más chiquititos. ¿Ya? Entonces, en estas conexiones alrededor del fuego, se conversaba, tal como escuché, siempre los mapuches antiguos parten con, digamos, se habla leyenda, se habla mito, se habla de... Bueno, hay varios nombres que se le dan y que tiene que ver con Traichaico, perdón, Caicai y Trentre. ¿Ya? Entonces, ese mito es como, ha quedado fuertemente impregnado hoy en día en algunos jóvenes, ¿ya? Porque habla de, hay un libro que por aquí escribió, porque hay varias miradas, pero lo escribió, bueno, lo escribió Lorenzo Ayapán, entonces habla de que el mapuche se estaba alejando de sus conocimientos, se estaba alejando de Onfuchá, que es el gran abuelo, y Onkusé, que es la gran abuela. ¿Ya? Como se estaban alejando, descubrieron de que ya habían otros intereses, entonces ahí se habla que dice que despertó, ustedes saben del mito, ¿no? Bueno, se despierta Caicay en Puerto Saavedra, bueno, yo soy de esa zona también, ¿ya? Entonces Caicay se despierta y empieza a inundar, a inundar, a inundar, a inundar, y aparece Tren y forma la montaña. Bueno, hay varias, sí, mucho más contenido en esto, ¿eh? Mucho más contenido. Y cuando se cierra, digamos, en el amanecer del tercer día, porque se hace de amanecía antes que el sol empiece a rayar, entonces en esa ceremonia nosotros rescatamos de entregarles las prendas que podemos decir, vamos a hablar de los macún, ¿ya? Ya. Entonces, en Tú este estás tema, hablando que es el poncho, la manta, ¿no? Que es el súper poncho, la manta, importante como, claro, como en toda la protección, ¿no? claro. Y se le entregaba a los niños entre que participaban en nuestros talleres entre 12 hasta 17 años, ¿ya? Entonces, la idea de esto era fortalecer sus raíces. Y a las mujeres mandábamos a hacer bueno, con orfebres, le mandábamos a veces en alguna ocasión eran chaguay, que son los aros, o si no un pectoral que sería la trapelacucha, ¿ya? Entonces era muy simbólico todo esto porque
curiosamente, en ese amanecer, nosotros recuperamos algo que los niños se dieron cuenta, nosotros nos dimos cuenta también, porque era un silencio que se producía, entonces empezábamos a escuchar los trinos de nuestros hermanos alados, ¿ya? Empezábamos el canto del gallo que estaba anunciando el amanecer también, ¿ya? Y bueno, esas tradiciones nosotros las fuimos teniendo, bueno, yo estuve con Lorenzo cerca de 36 años, estuvimos trabajando tanto en Puerto Saavedra con escuelas de verano como en escuelas de invierno que se hacían en Peñalolén. La idea era, porque había muchos niños que no conocían la ciudad, ¿ya? Entonces en este intercambio los traíamos a Santiago, por decirlo, a Peñalolén en realidad, ¿ya? Y a los niños nuestros los llevábamos a Puerto Saavedra. En este fortalecimiento que había, bueno, lo simbólico estaba porque cuando yo hablaba de Onfuchá y Oncusé, estamos hablando de estos antiguos, de los antiguos, es decir, de donde se dice que de ahí se proyectó la población nuestra, ¿ya? Entonces, por eso nosotros, en nuestro territorio, o donde lo hacemos, plantamos dos rehue. Uno simboliza a la mujer y el otro simboliza al varón, ¿ya? Entonces, como tenemos este camino de la luna, colocábamos 13 cuencos con agua, ¿ya? Y de los 13 simboliza indudablemente al ñanco, ¿ya? El espíritu del agua. Y desde luego teníamos un gran fuego, que era el ñenquital. ¿Qué simbolismo tiene el 13 para ustedes? El camino de las 13 lunas, ¿ya? Claro, El nosotros ciclo del año. En el ciclo del año, claro. Claro, tenemos ese camino que inclusive después descubrimos que, por ejemplo, en Centroamérica hay algunos población digamos, de pueblos originarios de allá, en Colombia también, y curiosamente también tienen esta mirada de tener las 13 lunas. Así es. Indudablemente, Son claro, 13 indudablemente. lunas. ¿Cómo? Y el mito de Quetzalcóatl habla de 13 soles también. O sea, de que la vuelta larga serían 13 ciclos también. Claro, claro, claro. Entonces, en esto, lo impactante que tiene esto es porque en esto, de este ciclo que es el Huañol Chipantu, ¿ya? Y también está esto de la leyenda del Caicay, ¿ya? Y también estamos rescatando a la Chumpal, ¿no? Claro, la Chumpal en la zona nuestra es como una, a ver, le vamos a colocarle, es como una diosa, ¿ya? Es una porque no tiene carácter, es una mujer, pero no tiene las características propias del, digamos, de nuestros rostros, sino que es rubia, de ojos muy verdes o azules. Y hay una leyenda que dice que los mapuches, ¿ya? Que si logran, el que logra verla, indudablemente tener, ¿cómo se llama? Un buen pasar, que sus cosechas funcionen, la abundancia, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace en el Huañol Chipanto? Porque decimos, la palabra clave es que con este tiempo del Puquén, de las grandes lluvias, la tierra descansa. Y ahí caen las grandes lluvias y la tierra se purifica. Y ahí comienza un ciclo de nuevo, ¿no? Y ahí comienza un ciclo de nuevo con las estaciones, porque son las estaciones que vienen los equinoccios, ¿ya? Y que vienen los muchos solsticios de verano, ¿ya? Cuando el sol ya llegó, digamos, a la parte sur y empieza su viaje nuevamente hacia el norte, ¿ya? Eso.